hacer como, bueno, primero sucedió esto, primero, no sé, me golpeé mi diente. Y luego, pues no sentí nada, pero empezó a cambiar de color. Pero luego me empezó a doler mucho. Me tomé unas pastillas y ya no me dolió. Y así va, o sea, la historia natural de una infección va a ser como muy nutrida, porque cambian constantemente. Y eso tiene que ver mucho con la interacción inmunológica que tiene nuestro cuerpo con las infecciones bacterianas. Bueno, entonces después de eso necesitamos una ficha de identificación, los antecedentes familiares, los no patológicos, los patológicos personales, algún diagnóstico previo, los síntomas y el padecimiento actual. Muchas veces vamos a encontrar a personas que ya están tomándose algo, medicación para el dolor, o que ya se automedicaron con antibióticos. Entonces, eso también hay que revisarlo, es muy importante. Para el examen clínico hay un orden y hay varias partes. La inspección se hace con el sentido de la vista y tenemos que ver, por ejemplo, este paciente tiene una asimetría. Las asimetrías pueden ser de tres tipos. La nerviosa, que es cuando una persona tuvo, por ejemplo, una parálisis facial, algún problema de ese tipo, muscular, bueno, esa es la nerviosa, de tipo infecciosa, que es ese tipo de asimetría, en donde podemos hacer la palpación también. Si está duro, significa que aún no está maduro, está indurado. Y si está un poco más flácido, está crónico y está maduro. Entonces hay que checar hacia dónde está un poco más expandida la infección, si hay alguna fístula que se pueda tocar y que ya haya tenido una salida. Muchas veces se ve como una manguerita, una pequeña salida con una depresión y hay un cambio en el tejido que lo hace ver como, aparte del tejido, más oscuro. Entonces podemos saber si ya tuvo, o sea, qué tanto más tiempo, qué tanta más maduración tuvo ese acceso. Luego está la palpación. Nosotros lo ocupamos mucho. Podemos palpar en la parte de abajo de nuestro diente para saber si hay cambio de volumen, cambio de temperatura, igualmente si está indurado o ya está flácido. Y también hacemos palpación con dos instrumentos o un instrumento y el dedo o con los dos dedos para ver la movilidad. Si un diente tiene movilidad hacia todos los sentidos, entonces prácticamente ese diente está perdido. Entonces, eso también es importante. Y son cosas que vienen en las historias. De hecho, esto les puede parecer muy familiar con todo lo que hacemos, porque las infecciones en odontología están en todo. Puede ser desde restauradora, cuando estamos haciendo una resina, hacemos contacto pulpar y así tenemos una entrada franca a la pulpa que se infectó y que ya está necrótica. O puede ser por un diente en donde metemos la sonda y no deja de meterse la sonda. Entonces hay que observar en todo lo que hacemos dónde podría haber signos. Bueno, la percusión puede ser vertical u horizontal. Se dice entonces que la percusión vertical puede hablarnos de un problema en el periápice y una horizontal puede hablarnos de problemas periodontales. Y las mediciones, por ejemplo, con la sonda, podemos ayudarnos y saber de cuánto es una bolsa periodontal. Ok, las otras dos partes es la auscultación y la olfacción, pero, o sea, de lo que podemos saber, el dolor de la pus es fétido, o sea, no podríamos hacer alguna diferenciación a través de eso. Y la auscultación para una infección no es tan común. De hecho, aquí están escuchando la articulación temporomandibular, que en eso sí lo podemos ocupar, pero para infecciones es un poco complicado.
Y tenemos los exámenes radiográficos y de gabinete. Hay un concepto muy bonito que se llama poder perceptual. El poder perceptual que tiene pues, una persona es el de poder checar estas cosas, ¿no? O sea, puedo ver si tienes una simetría, puedo medir si tienes una bolsa periodontal demasiado profunda, pero no puedo ver a través de tu hueso. Entonces, este tipo de exámenes nos ayudan a aumentar nuestro poder perceptual y saber cómo podemos abordar una lesión. Por ejemplo, ahí tenemos una radiografía periapical, nos da una percepción de 1 a 1, o sea, es como si estuviéramos viendo el diente en su tamaño normal. Cuando uno toma una radiografía y se ve elongada, no se puede utilizar porque, sí se puede utilizar para observar, pero no para medir. Entonces, es por eso que no, porque tiene una proporción de 1 a 1 y, por ejemplo, podríamos medir exactamente cuánto mide ese defecto. Y si fuera, por ejemplo, un granuloma que tenemos que sacar en una cirugía periapical que la vimos en el eje 3, pues con una medición de ese tipo sí podríamos checar cuál es el tamaño de nuestro ápice, nuestro granuloma, pero si él no está informado, no podemos. Así que invitación a que todos tomemos bien nuestras radiografías. También puede haber la ortotomografía, que si lo ponemos a nuestro tema, podría ayudarnos a ver el trayecto de alguna vía de salida o alguna fístula. Que en este caso, por ejemplo, la periódica se puede hacer algo que se llama fistulografía, que es meter una punta de gutapercha a través de una fístula para poder checar hacia dónde sale o hacia qué diente se dirige. Nuestra tomografía, ¿no? Y también existen 2 exámenes. El que ven de su lado izquierdo es un microbiograma. De su lado derecho es un microbiograma. Checa cuál es el tipo de bacterias que hay en una muestra. Y si, por ejemplo, esas tienen forma de cadena, estrepto es cadena en griego, entonces son streptococcus. Y son grados, entonces son gram negativos. Y te puedes decir, ¿cuál es la población bacteriana? Te entregan una hojita donde te dice cuál es la población bacteriana y de qué tipo es. Y el otro es ¿cómo se llama? El examen, pero hacen pequeños cultivos de la muestra que tú les das y ven cuáles son los antibióticos que más te pueden ayudar a combatir esa infección. Eso es muy útil en infecciones persistentes. Entonces, uno nada más con un hisopo toma el flotis de la muestra, puede tomarse uno para cada uno para que no tengamos que esperar el tiempo en el que se madura la muestra de la izquierda y se mandan al laboratorio. Eso en un caso como muy ideal, porque normalmente tendremos que ocupar tablas de medicación habitual. Se llama antibiograma. Antibiograma. Gracias. Para ver a qué antibióticos es resistente. Gracias. Voy a darles también un resumen del tipo de infecciones que les fui comentando poco a poco durante esta parte de la exposición, para que tengamos una guía de cómo identificarlas mejor. En este caso hablamos del acceso pericoronario y del acceso periodontal. El pericoronario es una inflamación del periodonto bajo un opérculo. Un opérculo es ese pedacito de encía que está encima de un diente que no está erupcionado totalmente. De hecho, no solo pasa en el tercer molar, también pasa en el segundo molar cuando acaba de
sintomatología aguda, no está relacionado con patologías pulpares y va a haber un examen radiográfico normal. Muchas veces ya se va a ver, o sea, clínicamente inflamado y toda esta cuestión. Pero es más fácil que se pase a los planos profundos antes de que rompa el hueso, el hueso mandibular. Entonces, el pericoronario normalmente se va a resolver primero asistiendo la infección, luego cuando deje de existir esta infección vamos a extraer el diente. En el absceso periodontal va a ser similar, solo que en vez de haber un opérculo y toda esta cuestión, es sobre las bolsas periodontales mayores a 4 milímetros, que siempre que empiece a haber pus debajo de la encía, siempre va a haber un descenso dramático de la existencia de los tejidos periodontales en ese diente. Pero se trata diferente, se limpia el perio y se intenta salvar lo más que se pueda. Si no se puede, pues hay que hacer extracción. Pero, digamos, eso es lo que los diferencia. ¿Qué tanta relación tienen las infecciones periodontales con el Alzheimer? Bueno, es muy interesante porque las infecciones que generan inflamación, como la periodontitis, incluso también hay relación con procesos diabéticos que no son controlados, generan que muchas proteínas que hay, bueno, más para atrás, el cerebro tiene un procesamiento a través de sus neuronas, pero como siempre están muy ocupadas, las células de la glia tienen que alimentar, tienen que limpiar, tienen que hacer todo lo que necesita esa neurona. Entonces, todo eso se limpia a través del sueño y a través de procesos contrainflamatorios. Entonces, la inflamación constante de los procesos infecciosos bucales y de los procesos inflamatorios periodontales van a generar que no se limpie bien. Entonces, al tener proteínas que no se ocupan y solamente dañan el proceso de intercambio entre neurona y neurona, va a empezar a haber situaciones neurológicas. Pues hay una alteración en el sistema inmunológico a nivel inflamatorio. ¿Y qué tanta relación o qué porcentaje han visto que tiene o sea, qué tan directamente está relacionado? Eso no lo sé. Eso lo vas a averiguar. Entonces es muy interesante. Vas a averiguar la relación que hay del Alzheimer con las enfermedades periodontales bajas. Sí. Para el próximo clase. Perfecto. Entonces, el siguiente par de programas que vamos a ver es la periodontitis apical sintomática y asintomática, que, o sea, es muy evidente la situación que la divide. Uno genera síntomas es igual a agudo, y el otro es asintomática. La asintomática normalmente lleva un proceso de cronicidad y pues ya está madura. Entonces, y que esté madura significa que está estable. Y esta situación no viene de que se haya estabilizado la población bacteriana solamente, sino que nuestro cuerpo le abrió un poco más de espacio. Por ello, en la asintomática no hay evidencias radiográficas. Y en la asintomática ya hay evidencias radiográficas relacionadas con el hueso. En este caso, en la asintomática, lo más que podemos ver es un ligamento ensanchado. Pero la periodontitis apical sintomática va a tener el ligamento ensanchado y el hueso, pues sí, un poco dañado. Entonces, pues eso es lo que nos divide. Luego la siguiente es el absceso apical agudo y el absceso apical crónico.
más sintomatología, menos sintomatología. El absceso apical agudo está relacionado con un inicio muy rápido y el absceso crónico es un inicio pausado. Muchas veces decimos que la historia natural de la enfermedad pasa de un absceso agudo a uno crónico, pero en la mayoría del tiempo no. Vas a tener un inicio de la enfermedad tan lento que se vuelve crónico. Entonces, eso también está, es interesante de ver. Hace 2 semanas, antes de salir de vacaciones, el último día, llegó una chica a la clínica de admisión con una asimetría muy evidente. Y dices que nunca tuve ningún síntoma, nunca. Pero desde ayer me levanté así y bueno, estaba el doctor a cargo, entonces la remitió a Joco, porque nosotros no podemos atender ese tipo de cosas, pero eso me recordó mucho a que el absceso apical crónico no genera, avanza tan lento que no genera síntomas. Entonces hay que ser como cautelosos con eso. Y está la ostitis condensante, cuando el avance fue tan lento que el cuerpo decidió reaccionar y en vez de generar el absceso y hacerle el espacio a las bacterias para que ya no generaran presión, generó un callo óseo. Entonces, pues ahí está nuestra ostitis condensante y se va a ver radiográficamente como un acúmulo óseo, una parte más radiópaca en nuestra radiografía. ¿Eso con qué se puede hacer un diagnóstico diferencial? Esta es una radiopaca que ves ahí. Con un diente anquilosado. Exacto. Son comunes ver esas lesiones en las radiografías. Entonces, para que no se confundan. Generalmente son asintomáticas, no hay que hacerles nada. Entonces, para que no se vayan a confundir con eso, ¿no? Y la última parte sería hablar sobre el granuloma preapical y el quiste radicular. El granuloma aparece tras la periodontitis apical crónica y se forma de un epitelio cicatrizal. Entonces, hay ocasiones en las cuales causa problemas, no se resuelve y hay que hacer una cirugía periapical como tuvimos en el express. Y el quiste radicular está hecho de restos del epitelio de Malassez. Entonces, se estimula después de un proceso proinflamatorio y generó necrosis pulpar. Luego de esto empieza a existir este quiste. Hay algunos manuales de radiología en donde dice que va a ser el quiste un poco más oval, más circular y circunscrito, y el granuloma va a ser un poco más deforme, más oval y menos limitado, o sea, menos como radiolúcido, pero ya se ha visto que hasta que tengas aquí el papel que te diga de patología, es granuloma o es un quiste, no podemos determinarlo. Los manuales que dicen eso son un poco antiguos. Entonces, esto se envía a patología para tener pues, la evaluación bien. Ese es el tema que no... no han podido llegar. Bueno, lo ideal es que sigamos con este tema. Entonces, ahí lo vamos a dejar ahorita. Dos cosas. ¿La temperatura es un signo o un síntoma? Síntoma. Y si tú has sentido que tienes fiebre. Bueno, nada más es retomar lo que habíamos hablado en la clase pasada a la hora de la pregunta del doctor, que es primero explicarles cómo funcionan los mecanismos por los cuales una persona tiene Alzheimer.
En este caso es cuando hay acúmulo de ciertas proteínas que van a evitar que la respuesta de las neuronas sea efectiva. Entonces, esto sucede relacionado con las enfermedades periodontales y las infecciones, porque los sistemas por los cuales el cerebro se limpia no pueden sanearse correctamente. Y hace poco que salen artículos que realmente hablan de la importancia de esto. De hecho, vi un artículo primero que data del 2014, en donde dice que hay que juntar todas las situaciones que causen inflamación para poder tener una respuesta de esto que sea realmente relevante. Pero artículos más recientes hablan de que el hecho de que inmunológicamente esté ocupado el sistema inmunológico intentando hacer retroceder a las infecciones relacionadas con la enfermedad periodontal y con las infecciones odontogénicas, genera que no haya suficiente respuesta para el saneamiento del sistema de la guía, que es todo esto que les decía la semana pasada, en donde la basura, entre comillas, de los desechos de las neuronas se tienen que limpiar a través de otras células, como los astrocitos, las neuroglias, que se dedican a atender, entre comillas, a la neurona. Pues este sistema no se puede sanear bien por el peso inmunológico que causa las enfermedades periodontales a largo plazo. Y ya, eso es todo. Entonces, existe una alteración en el sistema inmunológico causado por las enfermedades periodontales crónicas. Así es, y se llegan a estas conclusiones, bueno, más atrás. Cuando uno planea una investigación, dice, ¿de qué quiero hablar? El tema es lo principal. Y el hablar de la relación entre enfermedades periodontales y el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, viene de artículos un poquito más antiguos, del 2014 para atrás, pero no menos del 2000, en donde se ve una relación directa entre el sistema inmunológico y los sistemas relacionados al saneamiento de la cría y al sistema nervioso. Entonces, pues sería como hablarlo en tres ejes: el odontológico, que hablaría de enfermedades periodontales, el inmunológico y el sistema neuromúsculo. Y ya, eso es todo lo que tenía que explicar. Vale. Listo, adelante. Van a tener un tejido conjuntivo y estructuras anatómicas, y pues a la misma vez estos espacios se van a comunicar entre sí con las fases musculares y tienen su nombre de acuerdo con su localización. Entonces, bueno, como tal, en el plan de estudio solo venía superficiales y profundos, pero pues igual me pareció importante agregar lo que son los bucales. Entonces, bueno, ahí están todos ellos y les voy a hablar un poco, hice como un resumen porque son muchos espacios de cada uno de ellos. Ok, primero pues vamos a empezar con los superficiales, en donde vamos a entender lo que es el espacio canino. También se le conoce como espacio nasogeniano, ya que se ubica en la región nasal y geniana. En estos sus límites vamos a tener que su zona profunda está por lo que es la fosa canina del maxilar, internamente por el músculo elevador del labio superior, y externamente va a estar limitado por lo que es el músculo cigomático menor. Ok, ahora pues, ¿cómo es que se va a tratar este espacio? Pues va a ser más que principalmente patología originada en los ápices, tanto del canino y también pueden ser premolares superiores. Y pues en el cuadro clínico vamos a tener una tumefacción en lo que es en la zona nasogeniana. También va a haber un edema en el labio superior y a veces también y en los párpados, sobre todo en lo que es el inferior. A veces pues este edema puede llegar a causar que al paciente se le cierre el ojo, como bueno, vemos en la imagen. Después también tenemos lo que es el espacio temporal superficial, el cual estará limitado por fuera por la conurbación temporal, por dentro por el músculo temporal y
maceteíno y pterigomandibular, pero pues cuyo foco principal de estos es la zona del tercio molar inferior y algunas veces, bueno, comúnmente, y algunas veces también puede ser en la zona del tercio molar superior. En el cuadro clínico vamos a encontrar una tumefacción de consistencia blanda en la región temporal, que a veces es un poco difícil de constatar por la presencia del cuero cabelludo. También mucho a encontrar lo que es, bueno, cierto grado de icterismo, y va a haber una limitación dolorosa de la apertura bucal con desviación de la mandíbula hacia el lado afectado. Ok, tenemos después lo que es el espacio craniano, que es lo que entendemos nosotros como mejilla, y también algunos autores lo describen como región yugal. En su profundidad, pues va a estar limitado por lo que es el músculo cociador, arriba por la región palpebral inferior y el arco cigomático. Detrás va a estar el borde anterior del músculo macetero, abajo por la basilar mandibular. Por delante vamos a encontrar lo que es el espacio nasocraniano, la comisura labial y el músculo triangular de los labios. Su afectación principalmente pues va a ser, bueno, puede ser primaria a partir de alguna patología de molares superiores y inferiores, pero pues también, bueno, comúnmente este espacio va a ser una zona de propagación secundaria de la infección odontogénica. Esto se debe a que está ubicado como pues en una, bueno, tiene fácil comunicación con distintos espacios y pues está ubicado como de manera central. Entonces también, bueno, debido a la presencia del músculo base del músculo cocinador, esta diseminación va a ser más fácil. Que bueno, hay que aclarar que la infección como tal no va a traspasar, es muy difícil que traspase el músculo, más bien lo que hace es como direccionar o bueno, contornear lo que es el músculo, y pues sí, o sea, es, digamos lo que aquí pasa, pues es que gracias al músculo es un factor importante al momento de dirigir la infección de lo que es su foco inicial hacia otro lado más alejado. Después vamos a tener también lo que es el espacio mentoniano, el cual pues está situado inferiormente a lo que es el labio inferior. Sus límites externos son los músculos triangulares de los labios, su cara profunda es la sínfisis mandibular y el plano superficial vendría marcado por lo que son los músculos corla y cuadrado del mentón. Entre su afectación pues va a ser primaria alguna infección a nivel vertical de los incisivos inferiores, y pues clínicamente vamos a encontrar una tumefacción del mentón, más en su parte anterior inferior o en lo que viene siendo como su punta, lo cual va a proporcionar al paciente como una cara falsamente alargada. Obviamente también el paciente pues, nos va a referir dolor en la zona mentoniana, y si es que la infección sigue, va a haber una afectación cutánea, lo cual ya nos estaría indicando lo que es la apertura del acceso. Y bueno, ya nos vamos a ir después con los profundos. Primero tenemos lo que es el espacio paramandibular, o también conocido como el espacio de cuerpo de la mandíbula. Inferiormente está limitado por la cara externa del cuerpo de la mandíbula, externamente por la lámina, que supone la prolongación facial de la aponeurosis cervical superficial. Su límite superior va a ser el músculo bucinador y posteriormente va a comunicar con lo que es el espacio pterigomandibular. Su afectación va a ser, pues, sobre todo patologías de premolares y molares inferiores, y entre su cuadro clínico vamos a encontrar una tumefacción dura, de volumen reducido, ubicada en la cara externa de la mandíbula, como vamos a observar en la imagen, y pues aquí una característica igual pues es que va a haber un poco de edema. Después tenemos lo que es el espacio temporal profundo, que externamente va a ser limitado por el músculo temporal, internamente por el hueso temporal, y va a estar comunicado con el espacio temporal superficial a través del espacio cigomático. Su afectación en estos casos siempre va a ser secundaria a partir del espacio maceterino y pterigomandibular. Y en su cuadro clínico pues vamos a encontrar que va a ser similar a lo que es el espacio temporal superficial, solo que aquí va a haber menor tumefacción. Y bueno, como comenté, pues ahora sí que estos espacios están comunicados, bueno, el espacio temporal profundo y superficial están comunicados con lo que es el espacio cigomático. Entonces, o sea, de manera indirecta, estos espacios están comunicados
infratemporal. Por arriba pues va a estar lo que es el espacio temporal profundo, por delante el espacio craniano, por detrás lo que es el espacio parotidio, por abajo vamos a tener lo que es el espacio pterigomandibular, por fuera la rama ascendente mandibular y dentro va a estar las fosas pterigoides, la porción inferior del músculo pterigoideo interno. Aquí entre sus afectaciones pues van a ser sobre todo secundarias a partir del espacio craniano y pterigomandibular, cuyo foco primario de estos son los molares superiores e inferiores. En el caso de los superiores comúnmente va a ser el tercer molar. Y entre su cuadro clínico vamos a encontrar una tumefacción extrabucal en las cortaduras inguinea, también va a haber presencia de trismo y una tumefacción intrabucal en lo que es el área de la tuberosidad del maxilar. Después tenemos lo que es el espacio maceterino, cuya cara superficial va a ser el músculo macetero, su cara profunda va a ser la cara externa de la rama ascendente mandibular, por delante va a tener comunicación con el espacio craniano y por detrás con el espacio parotidio. Y pues aquí vamos a encontrar que su afectación va a ser primaria. Si es primaria va a ser del tercer molar inferior y si es secundaria va a ser del espacio pterigomandibular. Y en su cuadro clínico vamos a encontrar una tumefacción externa en la rama ascendente mandibular, también vamos a encontrar presencia de trismo y el paciente igual no refiere dolor que puede estar irradiado hacia el oído. Luego tenemos lo que es el espacio pterigomandibular. A este espacio también se le conoce como lemon descarga. Externamente es la cara medial de la cara externa de la mandíbula, internamente va a ser delimitado del músculo pterigoideo interno y los límites superiores son la porción infratemporal del lado mayor de los senoides y el agujero cigomático, y por atrás va a tener comunicación con la fosa rectomandibular. Su afectación va a ser, si es que es primaria, va a ser del tercer molar inferior, y si es secundaria, a partir del espacio submaxilar. Y como tal, aquí en el cuadro clínico, regularmente no va a haber tumefacción. ¿Acaso puede haber un ligero abultamiento en lo que es la región craniotalar? Lo que sí, pues es que el paciente va a tener trismo intenso, o sea, es como el signo más característico de aquí, un trismo intenso acompañado de la sensación de dinofagia. Luego tenemos lo que es el espacio submentoniano, que superiormente va a estar limitado por la sínfisis mandibular y los músculos milioideos. Lateralmente va a ser por los dientes anteriores de los músculos digástricos y superficialmente por la poneurosis temporal superficial. Y su límite inferior pues es de los oioides. Y aquí vamos a encontrar que su afectación puede ser primaria a partir de algún ápice de una incisión inferior, pero no es tan común. Más bien su afectación es secundaria a partir de algún espacio submaxilar. Y clínicamente vamos a tener una tumefacción medial en la cara inferior del mentón, que pues va a dar como al paciente una imagen de que tiene papada, ahí como vemos en la imagen. ¿Vas a hablar de la esquina del músculo? Sí, vamos a adelantar la voz. Después tenemos lo que es el espacio submaxilar. Este espacio se define como un espacio que está conformado como por un prisma de 3 paredes. En la parte superior vamos a encontrar lo que es la cara interna del cuerpo de la mandíbula. Externamente va a ser la poneurosis cervical superficial y en la parte interna vamos a tener los músculos milioideo y el fibrioso. Su afectación puede ser
debajo va a estar el espacio submaxilar y dentro el espacio laterofaringeo. Ok, bueno, algo importante que hay que mencionar aquí es que este espacio es muy difícil que realmente esté afectado por alguna infección ontogénica, más bien este se infecta comúnmente por el conducto parotídeo o por vía hematógena, pero en caso de que pueda suceder por debido a una infección, va a ser secundaria a partir de lo que es el espacio maseterino, pterigomandibular y el faringeo lateral, que es con los espacios con los que está comunicado. Cuyo origen de estos pues va a ser lo que son los terceros molares, tanto superiores como inferiores. Y bueno, aquí vamos a encontrar lo que es una tumefacción en lo que es la región extraorbicular. También pues como tal no va a haber trismo, digamos, en su forma pura, por así decirlo, sino que hay veces que se va a otros espacios, por ejemplo, pterigomandibular, y es ahí cuando ya hay trismo, pero así como tal este espacio no genera trismo. Y lo que sí es que también puede haber movimientos limitados al momento de la masticación, y pues obviamente le va a ser incómodo al paciente. Y bueno, entre los espacios faringeos vamos a tener tres, el que es el espacio faríngeo lateral, el retrofaringio y el prevertebral. Entonces, bueno, aquí como tal de estos tres encontré que comúnmente pues, su afectación va a ser secundaria a partir de los espacios pterigomandibular, submaxilar y sublingual. Y pues sí tienen algunas características individuales, digamos, que es el espacio faríngeo lateral, pues vamos a tener trismo, un dolor intenso, que el paciente puede decir como en el lado de la garganta. La deglución pues igual va a ser dolorosa, si no es que imposible, y en el espacio retrofaringeo va a haber una rigidez de la nuca, va a haber dolor, disfagia, disnea y un abultamiento de la pared posterior de la faringe. Y aquí el espacio prevertebral, pues igual, bueno, por detrás está se comunica con lo que es el espacio retrofaringeo y por delante por la columna vertebral. Y pues sí, o sea, de estos espacios como que encontré menos información, pero más que nada, pues decía que su afectación iba a ser secundaria a partir de los espacios que ya mencioné. Y ok, después vamos con lo que son los bucales. Primero vamos a tener lo que es el vestíbulo bucal, que medialmente va a estar limitado por la cara externa de los maxilares y externamente por las mejillas y los labios. Este espacio, pues es el que comúnmente se va a afectar en una infección, el que va a ser más visible o así de que para nosotros es como, oh, sí, mi paciente tiene ahí un absceso, porque puede ser bueno. En el cuadro clínico, pues vamos a encontrar una comunicación que va a borrar el surco mucovestibular del diente afectado y pues la mucosa se va a ver muy enrojecida. Después tenemos lo que es el espacio palatino. Este pues se define como la bóveda de lo que es la cavidad bucal. Su límite superior es óseo en su parte anterior y muscular en la parte posterior, que es el velo del paladar. Y inferiormente va a ser una fibromucosa espesa y que está fuertemente adherida a lo que es el periósteo. Y pues su afectación aquí vamos a tener que, pues principalmente van a ser las raíces palatinas, y ahí en el libro también encontré que puede ser exclusivamente por también el incisivo lateral superior, no se queda ligar escoda. Y aquí vamos a encontrar una tumefacción redondeada. Esta va a ser pues de diferente, tiene consistencia variable y sobre todo como un signo muy característico es que pues ahí como se ve en la imagen, lo que sucede es que va a resultar lo que es la línea media. Y pues finalmente también tenemos lo que es el espacio sublingual. Por encima pues va a estar limitada por lo que es una membrana mucosa que forma el suelo de la boca, medialmente por algunos músculos que son el gingivoideo, el ginebroso y el piogloso. Por detrás está el músculo miloideo y su límite anterior y externo es el asínfisis y el cuerpo mandibular. Como tal, pues aquí su afectación puede ser primaria debido a algún foco apical de premolares y molares inferiores, pero no es tan común. Más bien, pues aquí va a ser como secundaria derivado del espacio submaxilar. Y como tal, aquí vamos a encontrar pues una tumefacción en el piso de boca, como vemos aquí
imagen. La lengua puede estar, va a estar levantada y contra el paladar, lo cual pues, va a provocar que el paciente tenga disfagia, disnea y disfagia. Y eso sería todo. Antimicrobiana. Esta va a ser la primera herramienta que vamos a utilizar para poder combatir un proceso infeccioso. Muy bien. Por lo que será necesario saber y tener el conocimiento de los diversos tipos de antibióticos que existen, así como sus indicaciones, contraindicaciones, efectos colaterales, sinergia y sus asociaciones. Muy bien. En la práctica odontológica, normalmente nosotros no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que padece nuestro paciente. Por lo que, si nosotros podemos tener la sospecha de algún inicio de algún proceso infeccioso, debemos empezar con el tratamiento farmacológico lo antes posible. Y más cuando se está viendo que dicho proceso infeccioso está empezando a invadir los espacios faciales. Muy bien. El tratamiento antimicrobiano para un proceso infeccioso idealmente debe de ser realizado después de los resultados que arrojó un cultivo mediante los microorganismos encontrados en el tejido infectado, para así después poder hacer un antibiograma. El antibiograma es exponer un microorganismo ante un antibiótico y ver cómo se comporta ante este. Muy bien. Tanto médico como legalmente está permitido realizar un tratamiento empírico basándonos en estudios previos o teniendo el conocimiento de qué microorganismos se encuentran en diferentes infecciones, pues lo normal, o sea, qué microorganismos se encuentran comúnmente en diferentes tipos de infecciones. Entonces podemos resumir que para fines prácticos siempre se puede realizar un tratamiento de manera empírica y ambulatorio dependiendo del paciente. Sin embargo, si el paciente refiere tener una infección ya un poco más avanzada o que se llegara a comprometer vías aéreas en un corto plazo, esto se debería de manejar a nivel hospitalario. Ahora, un poco de principios quirúrgicos acerca de cómo tratar un proceso infeccioso. De los principales que podemos contemplar es la asepsia, tanto la asepsia del personal como del paciente, y a su forma el control de la hemorragia. También es importante tener el material estéril y el manejo cuidadoso de los tejidos, así como la utilización correcta tanto del instrumental como del personal. Muy bien, incisión y drenaje. Voy a hablar primero de la incisión y luego del drenaje. Para que una incisión sea exitosa debe de cumplir con 3 parámetros. Debe de ser suficiente, práctica y estética. Muy bien, ¿qué tenemos por suficiencia? Si bien es cierto que los cirujanos como tal tienen muy bien arraigado este concepto de una incisión suficiente, es cierto que la mayoría de odontólogos generales fallamos en esto. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué cometemos este mismo error? Porque buscamos hacer una incisión puntiforme, lo cual esto nos va a llevar a que el absceso se vuelva a cerrar y que se perpetúe la infección. Por lo tanto, está recomendado que las incisiones se deben de realizar a nivel intraoral de 1 centímetro y a nivel extraoral aproximadamente como de 2 centímetros. Ahora, para que sea funcional, la incisión se debe de realizar en el nivel más declive del absceso, siempre valorando y tomando en cuenta aquellos puntos que no son tan declives, donde se va a desbrigar de manera espontánea dicho absceso. Así se puede evitar que la piel se necrose o que se forme una fibrosis sin realizarse real. ¿Estás leyendo? No, es que Van a pasar allá al frente y nos explica. Listo. Desde
diciendo, pues la incisión debe de cumplir los tres parámetros: suficiencia, práctica y estética. Y así como pues ahorita en hace ratito lo expliqué, pues debe de tener no debe de ser puntiforme como la mayoría de odontólogos lo practican, debido a que esto se puede volver a cerrar y se puede perpetuar la infección. También, para que pueda ser funcional, debe de practicarse en la parte más declive del absceso, siempre valorando aquellas partes que no son tan declives, porque el absceso tiende a descuidarse espontáneamente. ¿Vale? Al momento de hacer la incisión debemos de tener en cuenta varias estructuras anatómicas, justamente para no llegar a dañarlas. Cuando vemos un absceso a nivel vestibular inferior, debemos de tener cuidado de no dañar el nervio metoniano, y a nivel superior de no dañar el nervio infraorbitario o los vasos angulares. A nivel palatino debemos de tener cuidado con los vasos palatinos, y a nivel de piso de boca es donde debemos de tener más cuidado, porque podemos encontrar lo que es la glándula sublingual, los vasos sublinguales, el nervio lingual y el conducto de Wharton. Muy bien, ahora hablando un poco más sobre el drenaje, se coloca, el drenaje se debe de colocar durante los días suficientes que necesite el drenaje tiene la finalidad de poder liberar todo el material purulento. ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar? Aproximadamente dura entre 24 a 48 horas, pero si vemos que sigue todavía saliendo material purulento, debemos de dejarlo el tiempo que sea necesario. La finalidad de este drenaje es que no se cierre la herida, que pueda salir todo el material purulento y que se pueda oxigenizar bien la zona. Muy bien, algunos tipos de drenajes que se colocan es que es el tipo Penrose, que es mediante un dedo de guante o cualquier material de goma blanda hipoalérgica que permita su lavado sin perder sus cualidades. Muy bien, es importante que al momento de que pues ya termine de drenar dicho material purulento, que no se suture dicha incisión. ¿Por qué? Bueno, la forma correcta de poder tratar, una vez ya eliminado todo el líquido purulento de dicho absceso, se tiene que unir con una cinta. Una cinta de esparadrapo, o se debe de cicatrizar por segunda intención. También no siempre va a ser necesaria la utilización de un drenaje, debido a que, por ejemplo, en abscesos a nivel vestibular no suelen ser tan grandes, pero si estamos hablando de un absceso voluminoso que abarque espacios profundos o que es una celulitis difusa, pues sí ya sería más necesaria la utilización de un drenaje. Muy bien, la disección es una maniobra que se realiza después de hacer una incisión. Esta consiste en la utilización de unas pinzas de Moscú, unas pinzas kosher o unas tijeras de punta de Roma. Consiste en introducirlas a través de la incisión, abriéndolas, y esto facilitaría la salida del contenido y así también una oxigenación de los tejidos. Muy bien, así como mencioné anteriormente en el apartado de farmacología, va a ser necesaria la extracción de microorganismos que estén en el tejido infectado para poderlo mandar a hacer un cultivo y pues, tener el antibiograma más específico para poder actuar con este microorganismo. Para ello vamos a tener que seguir unos pasos, que es para la elaboración de un cultivo bacteriano. Es de gran importancia para iniciar un tratamiento específico. El primer paso va a ser realizar una antisepsia en la región donde se tomará el cultivo.
Esto se logrará realizando un barrido mecánico con alguna solución antiséptica. El punto número 2 es colocar campos estériles aislando el área donde se hará la función. El punto número 3 es con una calibre hipodérmica de 10 o 20 mililitros y una aguja calibre 20, ambas deben estar estériles. Se introduce la aguja y se realiza la presión negativa para aspirar los secretores o gases acumulados. Y ya por último, el último punto, se introduce el material aspirado en un tubo especial para cultivo de anaerobios y se envía a un cultivo bacteriológico. Eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, antes de drenarlo, hay que tomar el cultivo. Sí. Una vez ya con el cultivo mandado a hacer y que ya nos da nuestro antibiograma, ya sabemos que el antibiótico va a resultar más efectivo contra el microorganismo que nos está afectando y produciendo mucha infección. Entonces, una vez que... Entonces, ya una vez sabiendo qué antibiótico va a actuar mejor contra el microorganismo que nos está afectando, bueno, que está afectando el tejido, como lo está infectando, debemos de tener en cuenta estos parámetros. Usar el espectro más reducido posible, usar el fármaco menos tóxico y con menos efectos colaterales, usar un bactericida dentro de lo posible y considerar el costo. Esto es muy importante en el momento de recetarlo al paciente, ya que debemos de garantizarle un efecto, pues ahora sí que efectivo, pero que también cumpla con algunos parámetros del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que no, por situaciones económicas, no pueden preparar un antibiótico u otro, o unos están más ocupados, no pueden tener las mismas dosis. Si es mediante lo posible, se puede hacer eso. Si no, el que mejor puede eliminar el microorganismo que está produciendo una infección. Ahora, manejo de factor etiológico. Esto es muy sencillo y muy rápido. Un absceso dental es una acumulación de pus causada, bueno, lo que ya sabemos que es la definición de un absceso, que es causado por una infección bacteriana. El absceso puede producirse en diferentes zonas cerca del diente por distintos motivos, uno de los cuales puede ser una infección a nivel pulpar, también puede ser malos hábitos, como mala higiene, también la producción de caries puede ayudar a que dichas bacterias lleguen a la cámara pulpar y de ahí pues, generen lo que es un absceso. Una infección es una infección que abarca los espacios perivasculares y la complicación es más allá de esos espacios. Ya entra en una diseminación secundaria y básicamente hay que tratar la infección antes de llegar a una complicación.
También tenemos la fascitis necrosante, que es una infección aguda de los espacios subcutáneos y de las fases cervicales que se van a extender por debajo de la piel, que en un inicio no está así. En un inicio es caliente, eritematosa y no hay supuración. Tejidos celulares subcutáneos y al músculo aponeurótico superficial, que va a hacer que haya un cambio de coloración a morado y eso nos va a indicar una necrosis. Bueno, se da mayormente por molares inferiores y tiene una alta mortalidad. El tratamiento va a ser hospitalario, va a ser farmacológico y quirúrgico, en donde el quirúrgico vamos a hacer incisiones extensas y el desbridamiento del tejido necrótico. Tenemos también complicaciones en esta fascitis necrosante como abscesos pulmonares, erosiones arteriales, trombosis de la vena muscular interna, neumonías, neuropatías y bueno, la mediastinitis es una infección que se da en el espacio retrofaringeo que se va a extender hacia el mediastino. La palpación va a doler, va a haber disnea severa, tos, fiebre, derrame pleural y en la radiografía de tórax se va a ver un ensanchamiento y aire en el espacio del mediastino. Tiene una alta mortalidad y el tratamiento va a ser antibióticos y intervención quirúrgica. Bueno, una tromboflebitis es básicamente la formación de un coágulo en el vaso sanguíneo que está cerca de una infección. La inflamación se va a dar porque está cerca de la infección, pero no va a permitir el flujo sanguíneo normal, lo que va a hacer que se forme el coágulo y vamos a tener los síntomas como de la inflamación, el color, la sensibilidad, el dolor en la zona y el enrojecimiento. Bueno, la trombosis del seno cavernoso básicamente va a ser la complicación de una tromboflebitis. Es una etapa intermedia entre la tromboflebitis y el absceso cerebral. Se propaga el seno cavernoso y bueno, el seno cavernoso va a tener grandes aquí tenemos, por ejemplo, el ramo oftálmico del nervio trigémino y el ramo maxilar, la glándula hipófisis, el nervio promotor está aquí. Bueno, y básicamente es como va a estar, va a haber una progresión aquí, va a provocar dolor ocular y fiebre alta, escalofríos, taquicardia, sudoración, va a provocar un edema pleural, petosis, lagrimeatomosis y hemorragia vertiginosa. Una alta mortalidad y oftalmoplegia, que es cuando el glóbulo ocular no se puede mover bien, petosis palpebral cuando no puede, el párpado no se mueve, y reflejo corneal abolido y miliasis, que es cuando la pupila está dilatada. También empieza por el plexo peteroideo, que tenemos por aquí, y por la vena anular que está aquí. Por eso afecta mayormente la zona de los ojos. Si quieres, la próxima para profundizar es una consecuencia de la tromboflebitis del seno cavernoso. Se va a dar mayor globo frontal y va a causar cefalea intensa, náuseas, vómitos, convulsiones, crisis parestésicas, cambios en el carácter y la conducta, meningitis, irritabilidad, fiebre alta y leí que se daba mayormente más por la respuesta de la persona porque se da en pacientes inmunocomprometidos y está relacionado a tratamientos no tan invasivos como las extracciones, operatoria dental, periodontal, inyección de anestésicos locales e incluso
diabéticos descontrolados. Sí, Muy pacientes con interesante. SIDA y Bueno, comprometidos en general con lupus, por y Bueno, y bueno, nuestros criterios para remitir al paciente al manejo hospitalario va a ser la extensión de la infección en los espacios faciales profundos y cuando haya compromiso funcional, dificultad para respirar, para deglutir, para hablar incluso, cuando son pacientes inmunocomprometidos descontrolados, diabetes, cuando tienen cáncer, enfermedades crónicas y cuando ya se hizo un tratamiento ambulatorio pero fracasó y la infección sigue persistiendo.